Bien, buenas noches a todos. Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien el audio? ¿Las imágenes se ven bien? Sí, mi frater, todo bien. Saludos, 93. Un saludo, frater. Buenas noches. Bien, bien, bien. Bueno, estas sesiones las vamos a estar haciendo con el ánimo de estar generando un movimiento de trabajo organizado dentro de la tradición. Es decir, que podamos tener espacios para poder trabajar estos temas, hablar acerca de Telema, acerca de sus desarrollos, ¿sí? Su trabajo espiritual, su trabajo práctico, su trabajo teórico. Me lancé de primera mano pues con lo que ustedes votaron, que fue acerca del Liber Samek y el trabajo del Sagrado Ángel Guardián. Este es un tema complejísimo. Este tema es un tema de toda la vida, ¿sí? Voy a hablar desde la enseñanza que me han dado a mí mis maestros, mis proctors dentro de la OTO, dentro de la AA, pero también quiero decir que dentro de la poca experiencia que tengo, soy apenas un neófito también en ciertos temas, voy a hablar acerca de una tradición espiritual dentro de Telema que es característica dentro del pensamiento occidental. Y de ahí voy a hacer una primera sesión donde voy a estar hablando de todo el contexto histórico, el desarrollo, cómo llega, cómo hay una evolución viva de lo que va a representar este ritual del Liber Samek o la invocación al no nacido, ¿sí? Que es más conocido como la invocación al no nacido. Bien, entonces a partir de eso van a haber espacio para preguntas más tarde y les voy a pedir pues silencio mientras estamos en la charla. Si hay una pregunta pueden irla anotando y ahí vamos teniéndola para al final hacer como un recuento de las cuestiones que vayan saliendo. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio si todo se está escuchando bien. Voy a pausar un poco la imagen para que nos concentremos en las diapositivas. ¿Sí? Bien, el Liber Samek, la primera vez que yo tuve contacto con este ritual fue cuando fui recibido en grado 2 de la OTO. Mi maestro en esa época me recomendó hacer este ritual, me impactó muchísimo. No tenía en ese momento idea de lo que representaba este ritual, ni cuál era su función como tal dentro del proceso, pero me lo aprendí de memoria desde hace mucho tiempo. Es bellísimo, lo empodera a uno muchísimo, se nota la energía mágica que mueve y dentro de Telema va a representar uno de los rituales centrales dentro del linaje, sobre todo de la AA y el trabajo con la tradición griega, ¿sí? Va a representar uno de los rituales centrales dentro de Telema, junto con el Liber 8. Pero bueno, el Liber Samek va a ser una centralidad dentro del trabajo de Telema. Aquí quiero aterrizar muchísimo el punto de lo que representa Telema. Telema es una corriente de teurgia espiritual, es decir, que funciona para la evolución humana, ¿sí? Eso realmente es Telema, es una corriente de energía viva que puja hacia la evolución humana. Dentro de los juramentos de la AA, en los probacionistas, siempre vemos eso como la evolución humana, una de las cosas importantes dentro de Telema. Y para entender precisamente la función que tiene este ritual del no nacido dentro de todo este papel de la evolución humana, vamos a ir poco a poco adentrándonos en lo que representa esta tradición espiritual. Vamos a ir a la base de lo que representa Telema como corriente mágica. Aquí voy a ponerles una parte de la magia sin lágrimas, que ya es uno de los últimos libros de Crowley, uno de los últimos, o sea, uno de los libros que está al final de sus obras, es decir, ya un Crowley maduro, un Crowley que ya tiene bastante edad y experiencia, que ya ha pasado por varias ordalías, y aunque sabemos de Crowley mucho lo que hemos estado hablando estos días en el chat, ¿no? Cuando Crowley era joven, que era un pelado, que tuvo ciertas guerras y ciertos conflictos con la Golden Dawn, etcétera. Pero aquí, en este texto que estoy citando aquí en este momento que les coloco, es uno de sus últimos textos, cuando Crowley ya era anciano, ya tenía una experiencia y una madurez. Y aquí él concluye al final de todo su trabajo en una carta que le escribe a un estudiante de él. Dice así: pensé que sería una buena idea dejar mi postura fundamental en una postdata
para enmarcarla, es decir, la clave de todo lo que representa Telema. Mi observación del universo me convence de que existen seres con una inteligencia y un poder y una calidad mucho mayor que cualquier cosa que podamos concebir como humanos, que no se basan necesariamente en las estructuras cerebrales y nerviosas que conocemos, y que la única oportunidad, esto es importante, y que la única oportunidad para que la humanidad avance en su conjunto es que los individuos contacten con tales seres. Magia sin lágrimas. Miren la belleza y la potencia de lo que está diciendo aquí Crowley. Está diciendo que toda su experiencia de muchos años de vida le han demostrado que en el universo existen entidades, ¿sí? Que él piensa que están mucho más allá de las estructuras cerebrales y nerviosas. Hay otras entidades allí. Y que estas entidades y que la única oportunidad que tiene la humanidad para evolucionar es el contacto con dichas entidades. O sea, esta es la base fundamental de lo que representa Telema. Por eso les pongo aquí esto. Y aquí lo voy a ligar con el tema de que hay un rescate, Telema como tal, es un rescate de la tradición greco-egipcia. Y voy a ir desarrollando esto. Bien, ¿qué es lo que pone entonces Telema como centralidad? ¿Sí? La centralidad de Telema está en este punto. Nunca debe olvidarse ni por un solo instante de que el trabajo central y esencial del mago es la obtención del conocimiento y conversación del santo ángel guardián. También de Magia sin lágrimas, el capítulo 83. Y en teoría, en Magia en teoría y práctica también va a decir, como se dijo al principio del segundo capítulo, el único ritual supremo es el de la obtención del conocimiento y conversación del sagrado ángel guardián. Es la elevación del hombre completo en una línea vertical recta, es decir, la evolución humana. Esto es algo fundamental. Esta es la centralidad de lo de Telema. Claro, Telema tiene muchas aristas, pero este es el punto central sobre el que Telema, dentro de la OTO, dentro de la AA, dentro de cualquier tradición, ¿sí?, espiritual que tenga que ver con Telema, va a representar la centralidad y la base. Crowley lo dice muchísimo a lo largo de su trabajo. Y para eso está el Liber Samek. El Liber Samek es Summa Teurgia Goetia, el Congresus con el Daimón. Esto significa ya, nos está hablando de palabras griegas y nos está hablando de señalar y mirar hacia los griegos. Este es un ritual greco-egipcio, entonces obviamente Telema está lanzando una reivindicación desde el pasado de todo un linaje espiritual vivo. Telema no nació de la nada, Telema nace surge como una corriente de vida que ha pasado a través de muchas y muchas generaciones y transformaciones de la espiritualidad. Y vamos a ir avanzando en esto. Para hablar de este ritual, para comprender un poco de qué estamos hablando de este ritual, debemos ir a la época donde se encontraron estos escritos que son los papiros greco-egipcios, de donde viene este ritual. Entonces, para eso vamos a hablar de un personaje supremamente llamativo, que es Alejandro de Macedonia. Alejandro de Macedonia, estudiante de Aristóteles, ¿sí?, que a su vez fue estudiante de Platón y a su vez Platón de Sócrates, nos está hablando del pensamiento griego y de la importancia que tuvo el pensamiento griego en este periodo del tiempo. Alejandro empieza a conquistar grandes ciudades, ¿sí?, conquista diferentes ciudades, diferentes territorios, culturas, y hace algo diferente a lo que hacían antes sus predecesores conquistadores, que es, en lugar de asesinar y destruir la cultura, empezó a generar un lenguaje común que permitiera a iniciados de diferentes tradiciones espirituales, ¿sí?, poder dialogar y a través del diálogo poder encontrar prácticas y formas, tecnologías para poder llegar a los mismos objetivos, ¿sí? Esto permitió un intercambio de conocimiento entre griegos, egipcios, coptos, persas, caldeos, diferentes espirituales iniciados de diferentes tradiciones pudieron reunirse en un mundo común que fueron estas Alejandrías fundadas por Alejandro Magno. De allí es donde salen estos papiros mágicos greco-egipcios, de donde viene el Liber Samek.
y es de donde podemos rastrear el origen de este tipo de magia. ¿Listo? Entonces, Alejandro Magno viaja por todos estos pueblos, sale de Macedonia hacia Egipto, Mesopotamia, Persia, viaja hasta la India y podemos ver cómo aquí se generan rutas. Antes, en esta época, era imposible viajar de un lugar a otro tranquilo. Las personas que querían, o sea, habían muchos bandidos, peligros en grandes viajes para llegar de una ciudad a otra. Lo que hace Alejandro con estas conquistas es generar rutas de comercio. Y al generar rutas de comercio empieza a generarse este intercambio de sabiduría. Crowley en el libro de Todd habla que es muy posible, es muy probable, aunque no podemos confirmarlo, que el tarot como tal venga de esta cuna de intercambio simbólico, porque el tarot vemos que es una comunión de muchas tradiciones espirituales en un... sintetizándolo todo en los arcanos del tarot, en los 78. Entonces es posible que este intercambio haya surgido. Entonces vemos aquí una reunión de iniciados de diferentes tradiciones espirituales que empiezan a hablar una lengua común y de allí va a surgir más adelante va a surgir lo que nosotros hemos conocido como el gnosticismo, ¿sí? Aquí cuando estamos hablando de Alejandro Magno, estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Esta precisamente era la época de Aristóteles, era esa época. Entonces pasan todas estas conquistas, se empieza a solidificar Ptolomeo, por lo menos en Egipto, Ptolomeo, que es un exponente importante de las Alejandrías. Él construye estos estados y estas bibliotecas donde empieza a haber este intercambio de conocimiento y allí se va a gestar pensamientos como el gnosticismo, pensamientos como el hermetismo, ¿sí? Y pensamientos como la sabiduría de varias tradiciones espirituales. Allí es donde estaban los papiros grecoegipcios. Entonces allí es donde nosotros vamos a ver, estos papiros son un conjunto de manuscritos cifrados que se encontraron, ¿sí? En Tebas, en Egipto, que están sobre todo escritos en griego. Vemos aquí la importancia que tiene el pensamiento griego. El pensamiento griego va a tener una importancia central dentro de toda la espiritualidad y el pensamiento, el pensamiento secular también. Las personas no iniciadas, las personas que no trabajan espiritualidad, también están muy marcados por la metafísica griega. Entonces aquí vemos la importancia que tenían los griegos como sincretistas del conocimiento. Entonces, ¿qué tienen de particular estos papiros que se encuentran, que son aproximadamente del siglo II al siglo V después de Cristo? ¿Sí? Se encuentran que están escritos sobre todo en griego y que las invocaciones se utilizan en algo que se llama las lenguas bárbaras. Pensemos en Aristóteles. Aristóteles hablaba muchísimo de que los que no eran griegos, los que no utilizaban el control de su razón, ¿sí? de su conciencia, de su razón evolucionada para poder alcanzar la eudaimonia, eran bárbaros, es decir, los otros pueblos eran bárbaros. Entonces estos textos son textos de invocación y de exorcismo en griego que utilizan palabras de poder de todas estas tradiciones que estuvimos viendo en el mapa. Entonces podemos ver en el Liber Samegh invocaciones como Artia o Rit-Veda, Televerset, Ablata, Beú, Eben, Pishita, Soe, Yao, ¿sí? Por darles un ejemplo de una. Estos exorcismos son lenguas galimatías, son lenguas de todas estas tradiciones, y aquí vemos cómo el griego empieza a sintetizar todo esto. Ahora bien, ¿por qué hablo tanto del griego? Porque estoy lanzando una flecha desde Telema hasta allá, estoy lanzando una flecha de que Telema, palabra griega, pensemos en el destierro de Telema del Rubio Estrella. ¿Por qué utiliza los oráculos caldeos? Son de esta misma época. ¿Por qué decimos apopantos cacodaímonos? ¿Sí? Porque estamos llamando en el ritual de la estrella de Rubí, sobre todo el Liber 333, llamando a Psique, llamando a Caos, llamando a Eros, llamando a estas fuerzas de esta época, de estas tradiciones. Entonces, Telema es sobre todo un rescate. No pensemos a Crowley como un man que se inventó una tradición, sino pensemos en Crowley como el canal que utilizó la fuerza para poder manifestarse y hablar. Y es aquí donde vemos esto supremamente importante.
Cuando nosotros estamos hablando de la magia que había entre este cambio del siglo tercero antes de Cristo, el año cero con Cristo, con Jesús, y 3 siglos después, estamos hablando de una época cargada de magos, de hechiceros, de exorcistas y de diferentes personalidades y movimientos mágicos y espirituales, ¿sí? El pensamiento que había en esta época era un pensamiento sobre todo animista. Hoy en día nosotros, por la formación académica que es normal occidental, pensamos que el animismo es un estado regresivo de infantiles o de personas con esquizofrenia. Pero los magos y exorcistas de estas épocas consideraban el universo no como en un sentido inerte y puesto a explotación, que es la visión metafísica de la democracia capitalista actual, sino que veían el cosmos, kaleidos cosmos, decían los griegos, es decir, el cosmos animado, es decir, el cosmos estaba lleno de espíritus. Y estos papiros tenían como fin que a partir de las invocaciones, de los exorcismos, estos espíritus nos fueran favorables para el ataque, para la defensa, para los juicios, para maldecir y también para encontrarnos con este espíritu tutelar del que estábamos hablando, del que Crowley estaba hablando al final de sus libros. Tener contacto con estas entidades, recordemos lo que decía Crowley en Magia sin lágrimas, la única posibilidad de evolución humana, ¿sí? Está en el contacto con estos seres. Entonces, estos escritos tenían como fin el contacto con diferentes daimones. Daimones ya te lo tenemos claro, siento que es algo ya muy conocido. Cuando hablamos de daimones no estamos hablando de demonios en el sentido cristiano, y esas terminologías cristianas son cosas para dejar atrás, sino daimones en el sentido de espíritus en general, ¿sí? Habían agatodaimones, espíritus buenos que eran aptos para el trabajo con ellos, y cacodaimones. De aquí es de donde viene el apopantos cacodaimonos. ¿Sí ven? Aquí es donde viene toda esta tradición. O sea, Crowley es un canal desde esta fuerza. Pensemos en este siglo, en este momento. Estos textos, sobre todo de donde va a salir el Liber Samek, son el papiro mágico número 5, el fragmento 96 y 172, que es la estela de Geu, que es el hierogramata, es decir, es el escriba de los dioses en una carta al padre de los dioses. Este texto está hablando sobre todo su función como tal, es una persona que está siendo aquejada por diferentes daimones que lo están molestando, y esta es una invocación donde él se empodera y encarna al Dios más poderoso de todos, y a partir de encarnar al Dios más poderoso de todos, él exorciza ese daimon, los puede exorcizar, los puede expulsar, ¿sí? Y otro que es el papiro mágico número 7, el fragmento 505 y 528, que es un ritual mágico teúrgico para establecer conexión con el daimon personal. De estos dos textos, que son como los más significativos para el trabajo interno, es que va a salir esta reconstrucción posterior del Liber Samek. Bien, seguimos avanzando. No podemos negar aquí precisamente la influencia tan grande que tienen los griegos en la tradición occidental y en Telema. Aquí vemos nuevamente un punto. Sócrates afirma, ¿sí?, que desde niño siempre lo acompañó una voz, como un daimón. Esto es algo muy importante. Las personas que hayan tenido el placer de leerse la defensa de Sócrates en el banquete de Platón, podemos ver esa defensa tan magistral que hace Sócrates, una narración bellísima. Es un texto complejo, pues porque es un texto de hace 20 siglos, ¿sí? O sea, es un texto viejo, es un texto que de pronto puede retar en algo la lectura, pero que es bellísimo. Cuando él se defiende, él dice: yo vine a morir porque mi daimón me lo pidió, porque mi daimón me lo dijo, porque mi espíritu tutelar viene y me lo dice. Por eso yo vine, al principio amanecí, dice él, y amanecí y empecé a preparar mi defensa para defenderme ante el juzgado, pero mi daimón me dijo que no la preparara, porque yo debía venir aquí y morir. Entonces, imagínense precisamente, aquí ya vemos esa influencia tan importante que tiene el pensamiento griego. Y Sócrates, obviamente, maestro de Platón, y Platón, maestro de Aristóteles, y Aristóteles, maestro en filosofía de Alejandro Magno. ¿Sí ven la influencia y la línea que hay tan importante? Vemos aquí, traigo un personaje también muy importante,
fallecido el año pasado, que es Edward Cornelius, un gran maestro, una persona de esas que ha trabajado fuertemente en la tradición del linaje directo, Mark Murtry. En su libro Aletheia, que es un libro acerca de astrología telémica, le recomiendo también el trabajo que está haciendo Erika, la viuda de Cornelius, acerca de la astrología, que es muy, muy importante. Sí, se los recomiendo muchísimo ese trabajo. Bueno, Cornelius, entonces, en este texto de Aletheia, nos dice que en la República, en el libro 10 de la República, Platón está hablando del mito de Er. El mito de Er narra un guerrero que muere en batalla y dura navegando 12 días en el inframundo, en el Hades, y después vuelve y cuenta lo que vio. Y a partir de eso, él cuenta que las almas, cuando mueren, sí, tienen que caminar por el Led, un valle, hasta llegar al río Letos, y ahí llegan pues muy cansadas, hay mucho calor allí, y deben beber de las aguas de este río Leto, que es las aguas del olvido. Llegan muy cansadas y se les olvida su origen, se les olvida de dónde vienen. Entonces, antes de encarnar nuevamente, ellos tienen que encontrarse con las moiras, y las moiras les van a otorgar algunas cosas para ayudarlos a recordar de dónde vienen en esa encarnación. Y una de esas cosas, hacer aletheia. Aletheia precisamente es una palabra de recordar, es conocimiento hacia atrás. Más o menos es lo que traduciría, conocimiento hacia atrás, conocimiento de recuerdo. El filósofo Martin Heidegger hace un análisis también muy interesante de este tema de la aletheia. Pero entonces lo que pasa con esto es que una de esas cosas que las moiras nos otorgan al encarnar es un daimón personal, es un espíritu guía. Es un espíritu que nos va a acompañar. Si ven cómo hay una línea entre lo que hemos estado hablando de magia sin lágrimas que está diciendo Crowley, los papiros mágicos grecoegipcios, la influencia que tiene Grecia en la tradición de Telema. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el contacto con el espíritu tutelar. ¿Sí? Esto es algo importante. Entonces Cornelius empieza a trabajar alrededor de esto, de cómo podemos también nosotros buscar a través de la astrología el conocimiento con nuestro daimón personal. Esto en las personas que están trabajando conmigo lo hemos estado ya mirando de manera más específica. Entonces vemos precisamente que este daimón personal es un espíritu acompañante, guía. Bien, aquí pongo una frase ya de Platón que dice que en mi infancia una voz venía hasta mí y yo la escuchaba solemnemente, y siempre que la escucho me detengo por un momento para pensar en lo que estoy haciendo. Fue esa voz la que me llevó a comprometerme con la política. ¿Sí? Y cuando Platón preguntaba a Sócrates sobre la naturaleza de esta voz, él respondió que era distinta a sus pensamientos. O sea, no es un yo superior. Y en la siguiente sesión, en esta no alcanzo a abarcar este tema, pero no estamos hablando aquí de un yo superior perfeccionado, de un super yo poderoso. No, estamos hablando de una entidad aparte, estamos hablando de una fuerza. Los griegos veían el mundo de manera animista, es decir, que el mundo está plagado de daimones. Entonces, bien, quiero hablar de otro personaje importante que también ha salido en las charlas de Gnosis de Telema, alrededor de Jesús. Aquí voy a colocar a Jesús desde una perspectiva algo particular. Pensemos que Jesús precisamente vivió en esta época de la que estamos hablando, de los papiros y los rollos de grecoegipcios. Aquí fue donde estaba Jesús habitando. Esta fue la época de Jesús. Entonces, si habían un montón de magos, pues Jesús hacía parte también de este grupo de magos, ¿sí? Entonces, según varias fuentes, sí, o sea, esto me parece que es irrelevante, pero pues que Jesús habría sido hijo de una campesina judía y de un soldado romano, ¿sí? Esto siento que no tiene mucha importancia, ¿sí? O sea, su origen, pero lo que sí podemos determinar es que Jesús estuvo vagando y estuvo viajando por Egipto en estas rutas que había hecho Alejandro Magno, precisamente, había generado estas rutas y él había estado viajando a Egipto y posiblemente había sido entrenado en diferentes tradiciones espirituales, no solamente la egipcia, sino varias tradiciones espirituales, y es muy posible que si los papiros grecoegipcios son de esta época, podemos estar hablando de un Jesús helenizado, es decir, de un judío galileo que pudo haber conocido griego y que pudo haber estado cercano a toda esta tradición de los papiros mágicos grecoegipcios, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una visión de Jesús diferente, ¿sí? Esto de que él se volvió el Hijo de Dios, ¿qué es lo que está pretendiendo a la larga el ritual del no nacido? Sino esto mismo de volverse el Hijo de Dios.
¿sí? Aquí ya vemos una similitud muy importante y podemos ver el cristianismo, este cristianismo primitivo, con un punto, con un foco diferente. Entonces, esto de volverse, ¿sí? Divinizarse, por decirlo de esta manera, volverse el Hijo de Dios, ¿sí? El canal con la divinidad, pues esto es lo que está planteando el Liber Samek y el libro del no nacido, ¿no? ¿Sí? Yo soy él el que tiene visión en los pies fuertes y el fuego inmortal, yo soy él, la verdad, yo soy él el que truena y relampaguea, ¿sí? Miren esa belleza, se está encarnando ese libro, ahí estoy recitando partes del Liber Samek que son bellísimas. Entonces, aquí podemos ver un paso en la Biblia, podemos ver algo en la Biblia para los que dentro de la Oto, por lo menos en el caso del linaje que yo trabajé dentro de la Ursoto, estudiamos bastante estos textos y podemos ver como la visión de Jesús como como un gran exorcista. Veamos al Jesús exorcista aquí. El Nuevo Testamento, o sea, pensemos en quiero que pensemos en esto. Jesús es un man que predica el amor, ¿m? Y que es también de genio elevado, saca a los mercaderes del templo, o sea, no es una persona de paz y amor, es una persona que también tiende hacia la violencia, ¿no? O sea, hacia el éxtasis, digámoslo de esta manera, a ser un loco sagrado. Y que aparte de esto, él tiene como compañera, pensémoslo de esta manera, una prostituta, ¿m? Una prostituta, y que aparte de eso viene a decir que las leyes de la Torá, las leyes antiguas, son abolidas, ¿sí? Imagínense qué es eso, ¿no les parece que si lo viéramos en términos o con unas gafas telémicas, sería realmente un telemita? No porque diga que telema viene de allá, sino porque estoy hablando de una postura, ¿sí? Una postura rebelde con la tradición de Jesús. O sea, pensemos en un mago, pensemos en un exorcista que era Jesús, pensemos en todo esto que representaba él, diciendo, predicando el amor y que tenía una prostituta como compañera, al igual que Simón el mago, que también tenía como prostituta a una compañera mágica. ¿Eso no les suena precisamente a la ramera de Babilonia y al trabajo de Telema? Obviamente los términos, estoy jugando con los términos, pero podemos ver ahí una similitud de fuerza, de sentido, de energía. Entonces aquí les pongo unas frases donde hablamos del Nuevo Testamento, donde los fariseos en Mateo 12:24 acusan a Jesús de expulsar daimones en nombre de Belcebú. Ya sabemos que los judíos hicieron una mala broma con el tema de Belcebú y que es Baal Zebú, que es el dios de la luz de las tradiciones mesopotámicas. Entonces, como el príncipe de los demonios, según la tradición judaica, pues entonces acusan a Jesús de estar exorcizándolo, porque Jesús precisamente exorciza a los demonios, ¿sí? Por el nombre de Belcebú y dice, para responderles a ellos, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Esto que es lo que está diciendo, pues, o sea, no, sí, o sea, aquí es para pensarlo muchísimo, pero ya nos está hablando realmente de qué es ese Belcebú y que obviamente no está dividido. Aquí hay un misterio y un arcano muy importante que trabajar alrededor de la demonología en un sentido realmente profundo, ¿sí? Y no como en esa base muy de los demonios son oscuros y son malos, que siento que ha sido, pues, a la larga un cristianismo que todavía lo tenemos ahí, no nos podido quitar y desembarazar de ver el mundo en oscuridad y de luz, ¿no? Bueno, y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por medio de quién lo expulsarán vuestros hijos? Entonces aquí tenemos la imagen de un Jesús que está trabajando con entidades, un Jesús que está siendo exorcista de daimones, que es precisamente lo que enseñaban a hacer los papiros mágicos grecoegipcios. Entonces decimos, bueno, puede ser que Jesús haya tenido contacto con este tipo de sabiduría y que haya sido entrenado aquí. Les pongo otros ejemplos. Muchos de los pasajes del Nuevo Testamento se asemejan a fórmulas de los papiros grecoegipcios, ¿no? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿no? Yo soy aquel que bajó del cielo, el que tiene visión en los pies, fuerte, inmortal, ¿sí? Este tipo del yo soy y de encarnar esa fuerza hace referencia, podemos empezar, hay varios ejemplos, pero esta idea de yo soy el que bajó, yo soy el que descendió, yo soy el que encarnó, yo soy el que truena, yo soy el que sí, es a la larga una morfología de sentido que es muy, muy, muy similar, ¿sí? Entonces aquí también podemos ver que en el mismo escrito de la Biblia, muchos de los magos practicantes del cristianismo primitivo, que fueron precisamente acusados en Roma de practicar brujería
y artes y todo esto, pues obviamente tenían conocimiento de este trabajo. Entonces podemos ver a Jesús aquí como un magista, como un exorcista. Vemos también en Marcos que Jesús utiliza estas palabras que les pongo aquí, que es talita koum y efanta. Estas son palabras que utiliza para conjurar y para sanar a la gente. Y volvemos otra vez al punto de los papiros mágicos greco-egipcios, donde se utilizaban palabras de poder en otras tradiciones para poder conjurar, ¿sí?, espíritus, para poder hacer proezas mágicas. Entonces nosotros podemos pensar que si Jesús fue esa gran figura de la que nosotros pues conocemos de manera general tantas proezas como caminar sobre el agua, como convertir el agua en vino, como todo este tipo de cosas, es posible que Jesús fuera un mago más en este nicho de la que fueron las Alejandrías. Pensemos también en la figura de Simón el Mago, que tiene un enfrentamiento en la Biblia donde se enfrenta con Pablo y bueno, y pues muere después de tratar de volar y de levitar. ¿Sí? Pero el punto como tal es que podemos ver grandes iniciados en diferentes tradiciones intercambiando conocimiento en esta época, en este punto, ¿sí? Entonces, sí podemos pensar en Jesús como una figura, como un magoi, como un espíritu encarnado de trabajo. Ahora bien, vamos más adelante, siglo III, y vemos esta misma tradición. En su obra de Misterios, Jámbrico nos habla muchísimo también del Congresus cum Demonium. Esto es algo importante dentro de Jámbrico. Jámbrico, uno de los exponentes más importantes de la teurgia, está hablando como lo más importante, la centralidad de todo, es tener comunicación con este espíritu guía del que ya Sócrates hablaba y del que ya se hablaba mucho antes, el contacto con estos seres. Y volvemos a lo que Crowley nos está diciendo en Magia en Teoría y Práctica. Considero que una de las formas para que la humanidad evolucione es el contacto de cada individuo con estos espíritus y con estas entidades. ¿Sí? Antes de cualquier espíritu hay que tener comunicación, va a decir Jámbrico, con el espíritu guardián. El espíritu guardián, ese espíritu asignado que va a ser el director de nuestro proceso espiritual, de nuestro camino. Esta es la centralidad. El resto de trabajos deben estar enfocados hacia esto, ¿sí? Hacia este contacto. Entonces, este espíritu, cuando ya tenía comunicación con nosotros, nos dice Jámbrico, empieza a conducir el destino, el alma, revelando la voluntad divina dentro de nosotros. El trabajo de Jámbrico, interesantísimo. La primera vez que lo trabajé a fondo fue cuando lo leí en Israel Regardí, que en uno de sus tratados habla de Jámbrico y de su postura ante la comunicación con estos espíritus y su trabajo interno. Les dejo también una frase de Jámbrico que nos estará diciendo: solo de la región celeste y de ninguna otra parte conocida de este universo, de la esencia del cosmos y de toda la variedad de vida por la cual el alma desciende la generación, somos agraciados con la compañía de un individuo que nos es asignado para todas las encarnaciones. Y si el daimón que nos guía es elegido como nuestro guía personal, se dispone de inmediato a cumplir la tarea que le fue designada antes de nuestro nacimiento. Es decir, es un espíritu guía que todos tenemos. Una cosa es que la mayoría vive precisamente, Telema lo plantea, esclavos de un montón de fantasmas, esclavos de sus Clifford. Usted es esclavo de miles de cosas, bombardeado por información, sin poder dirigir y ordenar su práctica. ¿Sí? Todo este tipo de cosas que pueden surgir en el camino son cosas que se deben organizar para escuchar la voz del Santo Ángel Guardián. Esto es todo el trabajo dentro de Telema del Hombre de la Tierra y del primer grado, y lleva años de trabajo, pero va poco a poco, ¿sí?, sintiéndose el rumor de esa fuerza en sueños, en experiencias alteradas de conciencia, en trabajos con psicodélicos también. Telema, precisamente la tradición griega, habla muchísimo del trabajo de la música, del trabajo de la sexualidad sagrada, habla también del trabajo del vino y de las sustancias de poder. Pensemos en los oráculos de Delfos, cuando en este libro que escribe Alfred Hoffman, el químico que sintetizó el LSD, en este libro él hace una intuición muy, muy clave y él dice: esto no fue casualidad que yo pudiera construir este LSD, que lo pudiera sintetizar, ¿sí? Él dice, precisamente el LSD sale del hongo del centeno, que es el trigo de Deméter, y los cultos antiguos, los oráculos
antiguos de Delfos eran cultos a Deméter. Entonces era muy probable que los griegos antiguos, dice Alfred Holman, hubieran alcanzado una forma primitiva de sintetizar el hongo del centeno, que es el fruto de Deméter, y a partir de eso generaron estos oráculos y estas visiones espirituales, ¿sí? Entonces, los griegos tienen unas cosas bellísimas y dentro de Telema, sobre todo en la oleada, tienen una influencia muy, muy fuerte. Bien, seguimos con una evolución así rápida de la historia y vemos que también Agripa, ¿sí? En los 4 tomos de la filosofía oculta de 1510, Agripa también está hablando del genius, que todos tenemos un genio de nacimiento y a partir de un estudio de Cábala, ¿sí? Cábala en esa época, él trabaja 3 formas de contactarnos. Él dice que venimos con 3 espíritus diferentes, un espíritu espiritual, uno para el destino mundano, otro para el destino moral, bueno, y hace unas tablas cabalistas con letras hebreas y numerología para poder a partir de la fecha de nacimiento, ¿sí? Usted poder conectar con estos espíritus, con estos daimones guías. Entonces ya Agripa nos muestra una tecnología, porque de Jámbrico que estuvimos mirando, no tenemos la parte operativa. Tenemos los textos precisamente pues porque aunque no era del todo pagano, sí simpatizaba con muchas cosas del paganismo, era yo creo que más bien un panteísta, no nos llegó hasta esta época la metodología ceremonial o ritual que utilizaba Jámbrico, si es que la utilizaba, ¿sí? Aquí con Agripa, ya en el siglo XVI, ya tenemos un primer acercamiento a una tecnología para comunicar con el daimón personal a partir de la magia, la ceremonial, ¿listo? Ya posteriormente, nosotros llegamos ya a la era actual, ¿sí? Y esto es para ver cómo una corriente de energía empieza a abrirse campo para hacerse consciente en nosotros. Esto de pronto suena un poco raro a las personas que más piensen en la centralidad y en el poder de sí mismo o de su narcisismo, de su ego, pero yo pienso que nosotros a la larga somos siempre instrumentos de la fuerza, somos instrumentos del flujo. Y a partir de esto podemos ver cómo varias personas a lo largo del tiempo, magos, historiadores, han sido instrumentos para que la energía se manifieste, para que la energía se abra a través de nosotros, ¿sí? Se pueda generar y podamos ser canales de esa fuerza que parece que no habita este plano, pero que este plano puramente material, pero que a través de nosotros empieza a permearlo, ¿sí? Entonces este ritual, la primera vez es traducido por el egiptólogo Charles Godwin. Este publica pues en Cambridge la primera traducción en inglés, ¿sí? Del papiro. Recordemos que acaba de suceder en el siglo XIX, ¿sí? Las invasiones de Europa a Egipto, ¿no? Pensemos en todo lo que pasó con Napoleón, ¿sí? Todo el trabajo, todo esto, toda esta masonería de Memphis de Israel que viene de allí, o sea, el interés por lo egipcio había sido fundamental. Pero este egiptólogo británico en 1852, y lo que les decía, o sea, estábamos saliendo también de las guerras napoleónicas, las invasiones, etcétera, empieza a traducir por primera vez este papiro y él nos está hablando de que allí, bueno, lo traduce como tal y lo traduce pues al inglés, lo traduce con sus apuntes en griego, pero él habla aquí ya como un sin cabeza, como este sin cabeza. Aquí ya empieza a traducir esta idea. Después, posteriormente, este libro se puede conseguir en español. También se lo recomiendo a las personas que quieran buscarlo, de Willis Budge, donde él hace también esta es la segunda traducción de estos papiros. En esta segunda traducción de 1899, ya empieza a darle una forma diferente, empieza a aterrizar este ritual y le da más difusión alrededor pues, de la comunidad en general de Inglaterra. Es aquí donde nosotros ya empezamos a ver, y es aquí donde llega a las manos de este personaje singular, llamativo, interesante, que es MacGregor Mathers. Este personaje toma el texto del Sin Cabeza, que es publicado por Godwin y que después es difundido por Budge, y realiza una adaptación teúrgica. Siento que este es uno de los personajes más importantes dentro de la Golden Dawn.
y él lo que hace es empezar a adaptarlo, empezar a agregarle cosas cabalistas, empieza a organizarlo de una manera coherente y lo reinterpreta. Él es el primero que lo reinterpreta y lo pasa de el sin cabeza al no nacido. Este no es el único título que tiene el texto, habla de él del no nacido, habla de él del el no creado, ¿no? Habla de él del sin cabeza también, ¿sí? Como una figura de despersonalización muy, muy elevada. Entonces es Matters el que hace este primer cambio y que lo coloca como el no nacido, ¿sí? Como un principio fundamental sin comienzo, ¿sí? Y dentro de la Golden Dawn este ritual se queda como la centralidad, es decir, dentro de la magia de la Golden Dawn este ritual hace parte de aperturas muy, muy poderosas y empieza a trabajarse de una manera asidua. Este ritual viene cabalgando y a partir del trabajo de Alan Bennett, que va a ser el instructor dentro de la Golden Dawn de Aleister Crowley, va a pasar a manos de Crowley. Crowley va a quedar fascinado con este ritual. Va a quedar fascinado con este ritual y lo va a hacer práctico de sí mismo y va a empezar a practicarlo todos los días y va a empezar a sacarle el jugo a este ritual. Y aquí es importante aclarar que estos rituales no funcionan con una sola vez que usted lo haga. Ni con 10 veces que usted lo haga, ni con 20 veces que usted lo haga. Estos rituales tienen efecto cuando usted los utiliza en su vida y los hace constantemente, ¿sí? Cuando usted se inflama con la oración y empieza a abrir los canales poco a poco. Y eso exige tiempo de trabajo, tiempo de ritualización para producir el estado. Por eso es que muchas personas a veces me han escrito, pero es que yo he hecho el ritual y no pasa nada. Pues obvio que no va a pasar nada. Es más que obvio, si usted no está moviendo bioenergía, si su mente no está enfocada, si usted no ha hecho entrenamiento de yoga, si usted ya no hace rituales de destierro constante todos los días limpiándose, pues usted no va a tener la experiencia por más de que usted recite como un loro el ritual, ¿sí? Aquí es donde es importante esto. Entonces Crowley toma este ritual y lo adhiere a su práctica espiritual. Crowley, independiente de todas sus loqueras como niño rebelde, también fue muy loco con el tema del trabajo mágico, porque por más de que fuera un loco en su vida, él como tal era muy disciplinado con el trabajo y hacía el ritual todos los días y lo trabajó en su vida práctica todos los días, lo aterrizó de esta manera. Ya posteriormente, el ritual como tal del no nacido, ¿sí? Lo coloca Crowley en una edición de 1903, 1904 aproximadamente, donde publica en su Society for the Propagation and Religion True, en Bolesky House, una edición del Goetia, que él había mandado traducir también de MacGregor Mathers, él lo había traducido, pero pone en primera, como invocación inicial, este ritual del no nacido. Es decir, que para poder trabajar con los espíritus del Goetia, Crowley empieza a utilizar, ¿sí?, el espíritu, el trabajo del espíritu del no nacido, antes de trabajar con espíritus. Esto nos vuelve y nos habla acerca del punto fundamental de entender este lema como el trabajo primordial del contacto, y esto también lo vamos a ver ya en las siguientes sesiones cuando hablemos de la magia sagrada de Abraham Elin. El primer contacto es con el espíritu guardián y después de eso usted sí se pone a trabajar con las entidades de los clifos, las entidades de la naturaleza, todo el universo lleno de entidades, pero el primero es el contacto con el espíritu. Entonces, este es el texto, a propósito, ya voy contándoles chismes con estos temas. Este es el momento en el que Crowley y MacGregor Mathers se separan definitivamente, como el Teoría Psicoanalítica para Jung y Freud. O sea, es como el libro que publica Crowley, y MacGregor Mathers acusa a Crowley de estar publicando, haciendo públicos rituales secretos y de estar publicando la información secreta. Lo acusa de traición y lo expulsa definitivamente de la Golden Dawn. Crowley ya estaba decepcionado de MacGregor Mathers, sentía que él estaba cayendo en una especie de magucitis muy fuerte. Entre más alto y poderoso sea el mago, la magucitis es más pesada, ¿sí? No es que ay, que tenía magucitis y no era tan mago, no, si era un mago muy fuerte, también puede caer en magucitis, sobre todo porque si usted empieza a tener poderes con los elementales, si usted empieza a tener comunicaciones, sueños, desdoblamientos astrales, fuerte trabajo, pues obviamente su ego también se empieza a echar muchísimo. Y Crowley estaba decepcionado a este punto con MacGregor Mathers y aquí ya se rompe totalmente. Esto ya nos habla de cómo ha venido cabalgando este tema. Ya la última versión
ya para concluir este primer punto, la última conclusión va a ser el trabajo que Crowley hace en 1920. Ya después de que Crowley lleva muchos años practicando este ritual todo el tiempo, practicándolo en cuerpo astral, trabajándolo fuertemente consigo mismo, este ritual va a reelaborarse, ¿sí? En la abadía, en el proyecto que se hizo en la abadía de Telema en Cefalú, en Italia. Aquí es donde ya se forma esta idea de Teurgia Goetia, el congreso con el daimón, que es preparado, Crowley lo prepara para uno de sus discípulos, que es Frank Bedner. Vamos a hablar de este frater, de su experiencia y de lo que él experimenta en Cefalú en la próxima sesión, porque ya se nos acabó, ya estamos a la hora casi. ¿Listo? Entonces, bueno, esta visión pues, será publicada también más tarde en Magia en Teoría y Práctica, libro 4, parte 3 de 1920. Entonces ahí les estoy dejando también los libros donde pueden encontrar este ritual. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que Telema tiene una línea recta de trabajo desde estos orígenes de las Alejandrías que les estaba comentando hasta la actualidad. Llámese Telema hoy en día, vale, no importa, pero estamos hablando de una tradición espiritual antigua, una tradición espiritual que ha cabalgado en muchas tradiciones. Vemos como el cristianismo primitivo también tuvo que ver mucho con esta idea de exorcismo de entidades. El mismo texto del Liber Samek es un exorcismo a entidades, ¿no? Cuando usted termina de proyectar en cada uno de los puntos cardinales y haz que todos los espíritus se sometan a mí, de manera que todo espíritu del firmamento y del éter, de la tierra y bajo la tierra, y que todo espíritu del firmamento de Dios, me sean obedientes, ¿no? Que todo espíritu del cielo remolinado, el agua que se precipita, y que todo espíritu y azote de Dios me sean obedientes, ¿sí? Más o menos eso es lo que dice. ¿Listo? Entonces, es un exorcismo de entidades. Entonces, esta es una tradición espiritual que viene cabalgando del trabajo greco-egipcio. Bien, esta es la primera entrega que vamos a hacer acerca del libro Samek, la contextualización histórica. La siguiente sesión voy a estar hablando ya de cómo pasó toda esta experiencia de Frank Bennett, cómo él experimentó el Sagrado Ángel Guardián, cómo tuvo esta sensación de trabajo, por qué Crowley lo recomienda, qué es lo que está planteando Crowley con el libro Samek. Vamos a estar analizando muchos de los trabajos alrededor de por qué hablamos del beso con el ángel, de la relación con el ángel, de cómo es este entrenamiento de trabajo a lo largo del tiempo con el ángel, de diferentes técnicas que se han utilizado dentro de Telema para esta conexión. Y bueno, trataremos obviamente el ritual ya más a fondo. Entonces, bien, hasta acá nos queda esta contextualización histórica de lo que representa este Liber Samek, este texto mágico y central dentro de Telema. Entonces, bien, ahora sí, si hay espacios para preguntas, con mucho gusto. Sí, claro, Frater, cuéntenos. Muchas gracias. Primeramente, que nada, mi frater, gracias por esta buena charla. Y precisamente diste en un clavo muy importante y por eso el doctor Jung lo deja muy claro en sus libros, ¿no? Sobre todo en los libros negros y rojos. Cualquier practicante de cualquier tipo de filosofía, religión o espiritualidad puede llegar un momento en que el arquetipo lo sobrepase y caer en una inflación del ego. Y algo que tiene este trabajo del Liber Samek o el contacto con el ángel guardián es que antes de que se manifieste va a haber muchísimas pruebas que el iniciado tiene que vivir. Aparte de, como tú lo has dicho, debe de ser una disciplina. Un verdadero mago debe de ser una persona muy disciplinada en toda su vida y principalmente en sus prácticas. Ya lo dijiste tú, si ni siquiera puede tender su cama cuando se levanta, ¿tú crees que va a tener la fuerza para poder mover una energía elemental, personal? Hablo de lo personal, ni siquiera de los elementos externos, sino los internos. Y precisamente la gnosis es a lo que te lleva, a ese trabajo interior. Sin trabajo interior no puede haber un maestro del templo, un magister templi, mucho menos un mago, ¿no?
Algo que me Ujú. gustaría puntualizar precisamente es como estos rituales, cuando llegan a manos equivocadas, se convierten en armas peligrosas. Yo imagino que tú también eres metalero y sabes que Adam, mejor conocido como Nergal, él trabaja este ritual, pero lo trabaja a la inversa. En lugar de servir, se sirve energéticamente o psíquicamente con este ritual. En una de sus canciones y casi casi en todos los conciertos, porque me tocó verlo aquí en Ciudad de México, a Behemoth, y utiliza este ritual con fines inversos a lo que debería de ser el ritual del no nacido. Entonces, cabe recalcar que los rituales también tienen una dualidad y depende precisamente del trabajo del mago. Si el mago es un teurgo o literalmente es un mago más oscuro, ¿no? No por denotar el trabajo de las personas del sendero izquierdo mal comprendido, sino de intenciones. Es cuanto, mi O- frater. ok, Frater, muchísimas gracias por su opinión. Bien, aquí está diciendo algo importante, no lo traté en esta primera sesión, pero quiero aclararlo aquí. Hay una interpretación que hace un filólogo de apellido Delet, Armand Delet. Esta interpretación que la hace en un texto de 1914 es un texto donde él, a partir del análisis de otras figuras griegas, ¿sí? De figuras griegas, él dice que se está invocando a Set. Sin embargo, esto ha sido muy discutido y no hay, no hay una base sustentada para que realmente hablemos de que este papiro mágico esté hablando de Set. Realmente está hablando de Horus, o sea, y también de Led habla de que está hablando de Horus o Zorronofis, es literalmente Horus. Y esto es algo indiscutible. El papiro dice que es ese espíritu, es una forma oculta de los Osiris, ¿sí? Pero esta interpretación de Delet ha hecho que varios trabajos de otros senderos, en este caso por lo menos el sendero tifoniano, ha creído que esta entidad es una entidad antinómica. Esto es algo que es bastante complejo poder decir sí o no, ¿sí? Si se ha utilizado de cierta forma o no. No, no soy metalero, aunque pareciera no soy metalero ni tanto. Siento que tengo más debilidad por los boleros, pero pues también obviamente escucho, ¿no? Igual mi esposa sí es metalera y pues también me he dado cuenta del uso de estas fórmulas en la magia, pero siento que la fórmula en sí, también por lo menos tengo un recuerdo del ritual que hace Michael Ford de adaptación al no nacido, que él invoca, utiliza las palabras de poder, pero para invocar, digamos que fuerzas oscuras, ¿sí? Para invocarlas. Entonces está utilizando el mismo Yeupur, Ioupur, Yaodi, Yaeou, Abraxas, Abiamo, Ou, Angelus, Touteo, Laigaya, Ishanashorun, etcétera, etcétera, etcétera. Como que utiliza las mismas palabras de poder, pero él le pone la prosa, lo cual sí, o sea, siento que si es útil para él, pues está bien. Personalmente yo tengo amor por el ritual clásico y he querido estudiarlos cada vez más a fondo, sacar este hilo antiguo, pero pues hacer la voluntad debe ser el todo de la ley. Siento que a veces la dicotomía no es tan grande. El espíritu sabe cómo se mueve, ¿sí? No sé cómo decirlo, siento que el espíritu sabe cómo se manifiesta, ¿sí? Aunque lo utilice alguien vestido de negro o vestido de blanco, el espíritu es el que está mandando el timón. Somos instrumentos, a veces sin entender cómo funciona la fuerza. Muchas gracias por su opinión, Frater. Bien, no sé si alguien más quiere decir algo acerca de este ritual o acerca de la clase, de la historia, de lo que representa Telema. He querido sobre todo dejar el punto de lo que representa Telema. Telema representa un trabajo para conectarnos con los daimones, pero antes de conectarlos con los daimones tenemos que hacer un trabajo de purificación, porque si no, todo ese montón de fuerza energética y si nuestro cuerpo no lo puede resistir, si nuestra mente es muy débil, pues vamos a ser son víctimas de estos espíritus. Este ritual, sobre todo este papiro mágico es para usted poder desterrar daimones que lo están molestando. Pensemos también en Dogmi Ritual de Antamar,
de ese... ¿Me escuchan ahí? Que siento que se me cayó en un momento la señal. Ah, listo, listo. Sí, 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 que sentí que se me cayó por un momento la señal. Entonces, ¿de qué estaba hablando antes de eso? De la parte de donde se utilizaba el ritual para desterrar los daimones y Sí, para sí. invocar los demones. Hasta ahí se escuchó. Listo, listo, Frater. Sí, precisamente se utiliza para controlar. Entonces, Eliphas Levi también habla de este exorcismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando usted se pone a hacer magia, si su cuerpo no está preparado, o sea, uno de mis proctor me decía que cuando usted hace magia es como si usted prendiera una fogata en medio del bosque. Toda la montaña se da cuenta que hay alguien ahí. Toda la montaña se da cuenta. Y toda clase de larvas, elementales, espíritus van a ver quién es el que está moviendo energía. Entonces, si usted no tiene una mente preparada, pues usted termina con como muchos casos que yo he visto y que me ha tocado tratar como psicólogo de personas que empiezan a abrir portales, empiezan a mover energías y después dicen, no sé qué me está pasando en la vida, me siento deprimido, no sé qué pasa conmigo, siento que doy vueltas en círculo, etcétera, etcétera. Y empiezan a ser, digamos que drenados energéticamente sin que siquiera se den cuenta. Precisamente, ¿por qué? Porque estas doctrinas espirituales, como Telema dice, tenga una mediana comunicación, no del todo lleno de que usted ya alcanzó la comunicación con su santo ángel guardián. No, eso requiere tiempo y trabajo, pero sí ponga el contacto con el santo ángel guardián como una base central de su trabajo espiritual. Si usted tiene ese norte, usted no se va a dejar engañar por ningún espíritu que lo venga, así sea un espíritu muy elevado, que lo venga a usted a enredar. El único trabajo que tiene Crowley alrededor del trabajo del desdoblamiento astral hace unas pequeñas recomendaciones y él dice, tenga mucho cuidado porque cuando usted se está desdoblando, usted está empezando a desdoblarse, se le van a aparecer espíritus que le van a decir que usted es como se dice vulgarmente, el putas boy, que usted puede con todo, que usted es el elegido, que usted es el duro, para engañarlo a usted. Y Crowley dice, hay que estar preparado contra estos engaños, porque por más espíritus elevados que uno vea, el hecho de que empiecen a llenarlo a uno de caramelo puede ser un engaño. Por eso el punto de entrenar la voluntad, el punto de hacer un trabajo ordenado. Telema habla de todo esto, de irnos hacia un trabajo ordenado realmente para producir efectos, para que realmente haya que, como lo dijimos en el tema del libro 4, lo pongo el Magia sin lágrimas, perdón, dice que la única oportunidad para que la humanidad avance en su conjunto es que los individuos contacten con tales seres, es decir, con sus espíritus guardianes. Ese es el siguiente punto de la evolución humana. Y como todas las veces, porque yo siento que no es la primera, es una cosa de que o evolucionamos o desaparecemos. Siento que podríamos extinguirnos en el cosmos y ya. Entonces hace parte precisamente de ese trabajo. La invitación pues es a que también exploren el contacto con su espíritu tutelar a través de los sueños, a través de diferentes técnicas que son muy, muy amplias. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado a este espacio, que me hayan acompañado. La invitación después de que termine estos temas también es a que si ustedes quieren presentar una plancha, si ustedes quieren presentar un tema que esté medianamente relacionado con Telema, entonces pues con mucho gusto. La idea de estos espacios es abrir el micrófono a un pensamiento ordenado. Como ustedes se han dado cuenta, de pronto he sido algo rígido con esto, en la medida que no nos dispersemos, de que no estemos hablando locuras. Pongo el ejemplo más tácito, Telema es antinómica o que es mano izquierda, o que Telema está en otro contexto y ya le he explicado por qué, ese tipo de cosas, que si vamos a exponer ideas, si vamos a trabajar también haciendo un desarrollo que sea sustentado, que realmente sea una base fuerte, que sea lo que plantea Telema, un iluminismo científico, un estudio científico de la espiritualidad y de la magia. Eso es lo que es Telema, una tecnología para hacer un estudio científico de la espiritualidad. Entonces, bueno, dejamos hasta aquí. Nos gastamos hora y 10 minutos, como se dan cuenta, nos vamos a estar reuniendo los primeros jueves de cada mes para hacer este tipo de charlas. Tratamos de demorarnos una horita 10, apenas como para que cada quien también vuelva a las actividades de su vida y de su diario vivir. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y dejamos hasta aquí. Amor es la ley, amor bajo voluntad.
Hasta pronto, mi frater. Gracias por Gracias, buenas noches. 93.